Llegó el domingo y con este día nuestro momento para reunirnos como iglesia a adorar al Padre. Y también, por supuesto, a recibir el mensaje que Dios quiere entregarnos. Bienvenida iglesia, bienvenida a nuestra reunión online. Este es un tiempo para aprender juntos, para mantenernos conectados con el corazón de papá. Así que me alegra mucho que estén aquí y que estemos juntos para ver el mensaje de este domingo. Te invito a que puedas compartir el link de esta transmisión, a que puedas invitar a tu familia, que puedas invitar a tus amigos, para que todos podamos verlo como lo hacíamos antes, cuando nos reuníamos y cuando estábamos disfrutándolo juntos. Antes de comenzar, quiero contarte 3 cosas. Lo número 1, quiero contarte que continuamos con nuestros altares familiares. Esta cuarentena nos ha dado la posibilidad de seguir aprendiendo más de Dios y ahora tenemos la palabra a diario en nuestros teléfonos. Así que cada día a las 7 de la noche tenemos un mensaje de fe, un mensaje que nos edifica y que nos ayuda a conocer más el corazón de Dios. Así que te invito a que no te lo pierdas. También quiero contarte que los días miércoles tenemos un ayuno para cada mujer. Así que tenemos nuestro ayuno mujeres los miércoles por el grupo de WhatsApp. Y este sábado tenemos nuestra nueva jornada de gracia. Un proyecto hermosísimo donde estamos yendo a las comunidades más necesitadas a llevarles alimento, a llevarles desayunos y también a llevarles una palabra de aliento y de fe. Y nos gustaría que puedas ser parte. No hay nada mejor que servirle a Dios, pero también que servirle a la gente. Así que te invito a que puedas conectarte con lo que estamos haciendo, a que puedas colaborar con recursos para que podamos llegar a más personas y también a que puedas colaborar con tu servicio, con tu voluntariado. Cada vez somos más, pero igual, como el proyecto sigue creciendo, necesitamos a más voluntarios, así que nos encantaría que tú seas uno. Y bueno, ahora sí, para empezar con nuestra oración, te invito a que dispongas tu corazón, a que puedas adorar al Padre en este tiempo y a que puedas escuchar con muchísima atención este mensaje poderoso que nuestro pastor Sonny ha preparado para cada uno de nosotros. Así que no te lo pierdas. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Whoa, 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 whoa. You're almighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness to defeat, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness to defeat, Jesus, we will lift you high. Tú eres increíble, increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú
eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Oh, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, exaltado está. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Buenos días, iglesia, te bendigo. Un día más de victoria, un día más de gozo y alegría. Hoy domingo 18, creemos que Dios tiene una palabra, en la cual seguimos la continuidad del tema que estoy tratando con ustedes, llamado una figura de traslado, basado en la vida de Enoc. Y para esto leemos el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, bendícela en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. En la primera parte que le hablé de este tema, querida iglesia, le hablé de que Enoc es una figura escatológica porque tiene que ver con lo relacionado a los eventos del futuro. Él es una figura de lo que va a ser el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Y yo encuentro en la vida de Enoc, tres aspectos o requisitos que él vivió, que él experimentó y que creo que nos sirven a nosotros como regla para nosotros imitarlo, vivir también en estos tres aspectos y podamos estar preparados para el rapto de la iglesia también nosotros. El primer requisito o figura que hablamos, o aspecto que hablamos fue sobre el libro de Génesis, capítulo 5, versículos 22 y 24, donde dice que caminó Enoc con Dios. Y esa primera parte ya la tratamos y expliqué que caminar tiene que ver con una relación íntima personal, tiene que ver con compañerismo, tiene que ver con amistad, tiene que ver con relación, con comunión, con oración íntima y trato constante y familiar. Entonces hablamos de esa vida de oración, esa vida de intimidad que cada creyente que está esperando el rapto de la iglesia debe vivir.
Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 11, que lo acabamos de leer, versículo 5, perdón, encontramos el segundo aspecto o requisito, donde dice que por la fe, Enoc fue trasladado. Claramente lo dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Entonces, estamos hablando de la fe de Enoc. Y Enoc aparece en la lista de los héroes de la fe. Se encuentra Enoc, siendo llevado al cielo por esa fe puesta en Dios. Y la Biblia dice que por esa fe, por esa misma fe, le agradó a Dios la vida de Enoc. Entonces, Enoc expresa su fe con su caminar diario con Dios, con el Dios invisible. Por eso el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 27, nos habla de la vida de Moisés. Y Moisés habla también de su fe como viendo el invisible. Entonces, la fe de Enoc hizo que él se mantuviera firme como viendo al invisible. No veía a Dios, pero creía pues en él. Entonces, eso produjo en Dios mucho agrado. Por eso la Biblia dice claramente que fue agradado por Dios Enoc. Entonces, Dios le agradó mucho la fe de Enoc por su carácter agradecido. Enoc fue agradecido, decidió caminar con él. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hay dos elementos esenciales en la fe. Primero, hay que creer que aunque no lo vemos, hay que creer que Dios existe. Y segundo, que Dios es un Dios personal y que todo lo que Él ha prometido, todo lo que Él promete, lo cumple. ¿Ok? Entonces, el que no tiene fe, no le agrada a Dios. Repito, el que no tiene fe, no le agrada a Dios. Porque yo digo, como dice la Biblia, que sin fe imposible significa que lo único imposible para Dios es que una persona que no tenga fe le agrade a Él. Entonces, la persona que no tiene fe no le agrada a Dios, no camina con Él, no tiene compañerismo con Dios, ni tiene amistad con Dios, no tiene oración íntima con Él. Su fe no es fuerte, su fe es débil y por lo tanto ese creyente que no tiene fe no tiene convicciones. No tiene convicciones, escuche bien, es grave. Y como no tiene convicciones, es fácil de ser arrastrado por esta generación que en el primer punto hablamos, es una generación mala y perversa. ¿Ok? Por eso muchos cristianos en este tiempo que estamos viviendo, si no han afirmado su vida en un caminar íntimo con Dios, por fe, han perdido la fe en Dios. Y por eso han dejado la oración íntima. Y al dejar la oración íntima han dejado de caminar, han dejado de recibir la revelación, han dejado de tener esa fuerza y esas convicciones. Entonces están en peligro. Por eso los apóstoles en el libro de Lucas capítulo 17 versículo 5 le pidieron al Señor: aumentanos la fe, porque la fe se puede perder. Cuando ponemos nuestra mirada
en las cosas terrenales, aún en las cosas visibles de esta tierra, de este mundo, la persona pierde la fe. Porque la fe se trata de poner nuestra mirada y nuestra esperanza en las cosas que son invisibles, en las que no se ven. Están ahí, no las veo, pero le creo. Por eso el libro de Lucas 18:8 habla claro y dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra? Es una pregunta que hizo Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, a amar más su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando el hombre le dedica más tiempo a otras cosas que a veces hasta amanecen en la madrugada, pierde la fe. El libro de Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, pero se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces debemos tener fijos nuestros ojos en Cristo en este tiempo. Que Cristo sea el centro de todos nuestros deseos. Que Cristo sea el centro de todo lo que nosotros deseamos y esperamos. Que sea Cristo el Señor. Porque a Él esperamos con gozo y con fe, porque Él lo que ha prometido lo va a cumplir. Él dijo que vendría por la iglesia, que vendría por cada creyente, y Él lo va a hacer. Entonces, Enoc fijó sus ojos en Dios. Su meta fue agradar a Dios a toda costa y lo logró. Mantuvo una vida de oración, mantuvo una vida íntima sin interrupción. No había nadie que le interrumpiera su vida de consagración y relación con Dios. Dios para Enoc era su todo. Entonces, la pregunta que te dejo en esta mañana es: ¿en quién tienes tú concentrada tu meta? Como cristiano, en esta última etapa de la iglesia, ¿en quién está centrada tu meta? La Biblia nos enseña que toda meta en el cristianismo está centrada en Jesús. La meta del cristiano es seguirle a Él y servirle a Él también. Cuando se habla que Jesús es el autor y consumador de la fe, quiere decir que Él es el único Dios que hace crecer la fe en el creyente, y es el único que puede hacer levantar la fe en todo hijo de Dios. Él es el único que lo puede hacer. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando tu fe mengua, cuando tu fe decae, en oración, en arrepentimiento, en clamor, en mirada a Dios, Él te la puede levantar. Él te puede levantar tu fe. Así que hay esperanza en esta mañana, hay esperanza en estos tiempos, hay esperanza en estos días que a lo mejor estás pasando procesos, pruebas, luchas, escasez. Hay un Dios, aleluya, que todo lo hace posible cuando hay fe. Así es que el Espíritu Santo, si tú lo llamas, tú le clamas a Él, Él puede levantar tu fe y levantarte como un gigante otra vez a caminar con Dios. Lucas capítulo 8, versículo 25 dice: ¿dónde está tu fe? Fue la pregunta que le hizo Cristo a aquellas personas. ¿Dónde está tu fe? Y yo creo que Dios te está haciendo esa pregunta a ti en esta mañana.
¿Cómo está tu fe? ¿Cómo se encuentra tu fe? ¿Dónde está tu fe? En otras palabras, ¿dónde tienen fijos tus ojos? ¿Dónde tienes fijo tu mirada? ¿En qué estás enfocado? ¿En las cosas terrenales? ¿Cómo tu vecino prospera? ¿Cómo otros prosperan y tú no prosperas? ¿Tienes tu mirada puesta nada más en la novia, en el novio, en las cosas pasajeras terrenales de esta tierra? Entonces, creo que es una buena pregunta para recordar este capítulo 12 de Hebreo, versículo 2, donde Dios nos da un mandamiento que debemos poner nuestra mirada, nuestros ojos en Él, en Dios. Es lo que vale la pena. ¿Ok? Entonces, esa fe hace que el creyente agrade a Dios. La fe es la que hace que el creyente agrade a Dios. Tu estilo de vida debe ser agradar a Dios, a más nadie, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ese caminar por fe hizo que la familia de Enoc creyera. Ese caminar por fe hizo que las generaciones de aquel tiempo creyeran en el Dios de Enoc también, porque Él les predicó, porque Él les habló, Él les enseñó los caminos a seguir y sus pecados para que se arrepintieran. Entonces, esa misma fe la tenemos nosotros y la debemos fortalecer y debemos hacer que crezca. Con la fe puesta en Jesús se alcanzan dos cosas. Primero, acercarse a Él para alcanzar el perdón, y esto es por fe. Nuestro perdón que Dios nos da es por fe, porque le agrada a Dios, ¿ok? Le agrada a Dios todo aquel que camina por fe, y cada vez que podemos, a lo mejor, o cada vez que le fallemos a Dios, Dios nos va a perdonar porque le estamos agradando a Él. Le caemos bien a Dios. Todo aquel que tenga fe le va a caer chévere a Dios. El que confiesa su pecado y se arrepiente alcanzará misericordia. Aún Santiago capítulo 4 versículo 8 dice que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, la segunda cosa pues que alcanzamos por la fe cuando nos acercamos a Dios es para recibir la bendición de Dios. Recibir su bendición es recibir la provisión de Dios, y más en este tiempo. Porque la bendición de Dios es la que enriquece. La bendición de Dios es la que trae provisiones. Mire, yo me acuerdo de Primera de Crónicas 13, versículo 14, cuando David quiso mover el arca del pacto, y esa arca fue llevada a la casa de Obed-Edom, porque David falló en llevar el arca. Pero la Biblia hace reseña claramente que cuando esa arca que simbolizaba la presencia de Dios fue llevada a la casa de Obed-Edom, dice que tuvo 3 meses, pero la Biblia es bien clara cuando dice que este hombre, siendo gentil y la presencia de Dios estuvo ahí, esa presencia de Dios trajo bendición. Dice la Biblia que bendijo por 3 meses la casa de Obed-Edom Dios, y todo lo que tenía y toda su familia, los que habitaban en esa casa, fueron bendecidos por Dios. Entonces, una de las segundas cosas que trae la fe es la bendición de Dios, y nosotros debemos apoyarnos en esa fe, y más en este tiempo, que es un tiempo de escasez. Es un tiempo donde Dios está probando la fe de cada creyente, y para sobrevivir a esta pandemia, a esta escasez que hay en este país,
necesitamos solamente la fe en Dios. Por lo tanto, yo te aconsejo que te acerques a Dios, que busques a Dios, que te muevas, aleluya, a pagar el precio de buscarlo a Él a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Aunque estemos en medio de una generación incrédula, lleno de hechicería, de brujería, de pesimismo, hay una iglesia, aleluya, que está fundamentada en la fe en Dios. Y por lo tanto, esa fe en Dios no va a permitir que en nuestras casas haya escasez, sino que siempre habrá provisión divina, porque mientras tengamos en cuenta a Dios por la fe, la bendición de Dios va a reposar en nuestra casa. Y por eso la iglesia Filadelfia se está moviendo, la iglesia Filadelfia se está, aleluya, extendiendo a través de grupos familiares. Vamos a abrir lo más que podamos, aleluya, los grupos familiares de la iglesia Filadelfia, hermanos queridos, porque así como los santeros, así como los brujos están tomando las casas, están sacrificando, están poniendo sus tambores y sus invocaciones a demonios y están sacrificando animales, así mismo nosotros tenemos que movernos y conquistar casas, aleluya, buscar casas, hogares donde se nos abran las puertas y llevar la presencia de Dios a esos hogares, porque mientras la presencia de Dios entre a esos hogares, la bendición de Dios estará y en esos hogares se va a acabar y tiene que salir el espíritu de escasez y llegar el espíritu de la prosperidad, que es el Espíritu Santo de Dios, el cual está en cada creyente, que puede llevar la esperanza a través de los grupos familiares. Podemos lograrlo, podemos hacerlo y acabar con esta generación llena de perversidad y de maldad. Podemos lograrlo, tenemos las herramientas y tenemos al Dios Todopoderoso que está con nosotros. Entonces invito a la iglesia a que se mueva a trabajar, a llevar la presencia de Dios a los hogares, a que abran sus puertas para que la bendición de Dios repose. Entonces, el tercer aspecto o requisito que vemos en la vida de Enoc como una figura escatológica que sirve para nosotros como ejemplo, ahí mismo en Hebreos 11:5, dice que antes que no fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Escuche bien, diga testimonio. Tuvo testimonio delante de su generación que era un hombre que le agradaba a Dios. Qué bonito. Mire, el libro de Génesis capítulo 4 versículo 4 dice que Abel presentó una ofrenda que le agradó a Dios. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, porque lo hizo por fe. Pero aquí de Enoc dice que Enoc vivió una vida íntima con Dios que le agradó. ¿Qué fue lo que le agradó a Dios? Su testimonio de fe. La fe que tuvo Enoc, el cual produjo un testimonio que aunque no lo veía, lo buscaba constantemente. ¿A quién? A Dios. El testimonio de Enoc fue reflejado ante los hombres por sus convicciones claras y profundas que él tenía. En otras palabras, la fidelidad que Enoc tenía hacia Dios. Se hizo un hombre fiel en todo a Dios, un hombre íntegro, un hombre sin doblez, un hombre con una personalidad y una identidad de servicio a Dios. Como respuesta a su llamado y a las promesas que Dios también le había hecho, Enoc se mantuvo firme, hermanos queridos, dando testimonio
de las promesas de Dios, como dice Hebreos 10:23, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es Dios y Dios es veraz, y todo lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Así que si Dios dijo que Él vendría por su iglesia, aleluya, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, significa que esto que ha prometido Dios está a punto de cumplirse. Entonces la convicción de no lo determinó a vivir una vida en santidad, a vivir una vida en temor a Dios, una vida de respeto a Dios y una vida constante de consagración, dando testimonio a su familia, dando testimonio a su generación con su estilo de vida como un verdadero hijo de Dios. No menguó. No era una cosa en su casa y otra cosa era en la calle. No era una cosa delante de sus amigos y otra delante de la iglesia, sino que se identificó como hijo de Dios, como cristiano, sirviéndole a Dios a sus generaciones, y así se mantuvo íntegro. Lo que predicaba lo vivía en su casa, lo que predicaba lo vivía ante sus generaciones. Entonces, Enoc propuso en su corazón no gozar de los deleites del mundo, no gozar de los deseos del mundo, sino de los deleites de Dios. Su deseo, su agrado fue servirle a Dios. Su complacencia era honrar a Dios donde él llegaba. Con su estilo de vida, no dejó dominarse por esa generación. Escuchen bien. Enoc tenía su mirada puesta en una patria mejor, en una patria celestial. Y eso es lo que nos falta a nosotros, poner nuestra mirada fija en la venida de Cristo. Que nada ni nadie nos mueva de estas convicciones que tenemos. Lo esperamos, aunque pasen los años. Y si tenemos que morir, moriremos esperando a Cristo. Moriremos esperando al Señor, esperando al invisible. Pero ahí nos iremos con el Señor a una ciudad inconmovible, a una ciudad mejor, a una patria celestial. La vida, hermanos queridos, de un cristiano se basa en su testimonio. ¿Por qué? Porque con el testimonio se predica más. Con el testimonio, hermanos queridos, se convence más a la gente que con la predicación verbal. Con tu estilo de vida hablas más en el trabajo, en la universidad, en las calles, delante de tu familia. Hablas más con tu estilo de vida que con tu predicación verbal. Porque hay mucha gente predicando y hablando en las calles, pero no están viviendo conforme a la fe en Cristo. Entonces, están metidos en problemas con Dios. Recuerden que Dios, en el libro de los Efesios capítulo 5 versículo 27, la Biblia es clara cuando dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e irreprochable. El capítulo 2 del libro de Filipenses versículo 15 dice: la idea es una conducta santa. ¿Qué es lo contrario a esta generación? Ahí el capítulo 2 de Filipenses 2, lo quiero buscar para leerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice así: para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Ok?
somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Si la sal pierde su sabor, para nada sirve. Para nada sirve. Es hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. Tu testimonio, si has perdido ese sabor de cristiano, ese sabor de santidad, ese sabor que le agrada a Dios, hermano querido, vas a ser pisoteado por los hombres, maltratado por los hombres. Tú eres la luz del mundo, somos la luz del mundo. Y si la luz se pierde, también se deja de alumbrar, es porque no hay aceite. Y si no hay aceite, es porque no hay presencia de Dios. Y si no hay presencia de Dios, hermanos queridos, no hay luz. Y si no hay luz, las tinieblas se van a enseñorear de tu vida. Y si las tinieblas se enseñorean de tu vida, tú no vas a servir para alumbrar a nadie, para predicarle a nadie, para convencer a nadie. Porque esa luz tiene que ver con una vida íntegra, una vida intachable, una vida irreprochable, que nadie tenga nada malo que decir de ti. Se escucha en las calles, se escucha en muchas familias malos testimonios que están dando cantidades, entre paréntesis, de algunos que se dicen ser cristianos. Dios viene a buscar un cristiano purificado, un cristiano que ha vencido al mundo y a las tinieblas con su testimonio. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, cuando habla de la gente que van a estar en el cielo, perdón. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y han menospreciado su vida hasta la muerte. Entonces, el testimonio, que es el tercer requisito para podernos ir en el rapto de la iglesia, es muy importante, iglesia querida, hermano querido que me oyes. Es muy importante la intimidad con Dios. Es muy importante la fe con Dios y es muy importante tu testimonio. Recoge tu testimonio si puedes, arrepiéntete, reflexiona y empieza a dar testimonio primeramente a tu esposa si estás casada, primeramente a tus hijos, primeramente a tu familia, a tu generación en el trabajo, en el colegio, donde te encuentres. Sé un hombre, sé una mujer de testimonio, porque Dios viene a buscar gente con testimonio cristiano. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, hermanos queridos, aleluya, y te pongas a la par en ese caminar diario con Dios, en santidad y en consagración, en fe, como viendo al invisible, poniendo vuestros ojos en el autor y consumador de la fe y esperando ese maravilloso rapto, el traslado de la iglesia, así como le pasó a Enoc, nos pasará a cada uno que esté viviendo estos requisitos. Dios te bendiga y Dios te guarde, iglesia. Qué gran mensaje, iglesia. Te invito a que puedas ponerlo en práctica, a que puedas también volver a verlo si es necesario, si hay algo que quieras anotar, y también te invito a que puedas compartirlo. Por otra parte, iglesia, si quieres poner en práctica tu generosidad, puedes hacerlo a través de tus diezmos y ofrendas a nuestros números que aparecen en la descripción de este video. Y también te quiero recordar que estamos trabajando en dos proyectos bellísimos, dos proyectos sociales de los cuales requerimos tu ayuda. El proyecto ABA y el proyecto Gracia. En el proyecto Gracia, como les conté antes, es un proyecto donde llevamos desayunos y llevamos palabras de fe a las comunidades más necesitadas. Y el proyecto ABA es aquel donde buscamos recolectar ropa en buen estado para mujeres y niños para donarlas. Entonces te invitamos a que puedas ser partícipe de esto, a que no te quedes por fuera y que en este tiempo puedas dar por gracia de lo que Dios te ha dado.
Así que muchísimas gracias, iglesia, por quedarte con nosotros. Nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios. Así que bueno, con muchísimo gusto te esperamos por aquí. Déjanos tus comentarios y comparte este video. Muchas gracias, feliz domingo para todos.